construcción va avanzando bastante. Ahora con los vidrios, están poniendo ya los vidrios allá arriba, está precioso. Las puertas ya están todas instaladas, gracias hermano Chapa, que vienen los trabajadores, ¿verdad? Y ya están esteineándolas, todos los marcos, se miran preciosos, hermano, de veras que es una bendición. Y sabemos que esa, por la pura sublime gracia de nuestro Dios. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a entonar este precioso alabanza al Señor, sublime gracia. Los jóvenes se quedan aquí, los jóvenes, hermano Moisés, un familiar de una de sus hermanas o suegro que no falleció y tienen un servicio fúnebre esta noche, no van a estar aquí. Los jóvenes se quedan aquí y los niños pueden ir a la clase. Abra su Biblia, por favor, en Primera a los Corintios capítulo 12. Vamos a darle lectura del versículo. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo del 1 al versículo 10. Estamos hablando por algunos miércoles acerca de el Espíritu Santo, ¿verdad? Y quiero hablar de los dones. Quisiera mirar cada uno de los dones que Dios da a través de su Espíritu Santo. Primero a los Corintios capítulo 12, versículos del 1 al versículo 8. Le voy a dar lectura, me sigue con su vista y en el versículo 10 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios de esta manera: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, todos juntos. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y déjenme leer el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
La semana pasada, si usted estuvo aquí, hermanos, hablé acerca cuál es la diferencia de habilidades, talentos y dones. Y dijimos que habilidades y talentos es un sinónimo en un diccionario secular. Es una habilidad que Dios le da a cada persona inconversa al nacer. Hay gente que tiene habilidades de pintar, habilidades de trabajar con madera y diferentes habilidades en muchas áreas. Entonces Dios dota a esas personas, no importa, ¿verdad? No es para los cristianos, y les da esas habilidades. Ahora, y eso, hermano, cualquier persona. Usted conoce personas que tienen talentos o habilidades. Y también especifiqué que talento, la palabra talento en la Biblia se refiere a una medida monetaria cuando la Biblia habla de talento. Pero talento en un diccionario secular es un sinónimo de habilidades. Y los dones, ya lo hemos dicho, lo hemos recalcado, son dados por Dios a través de su Espíritu Santo para el beneficio, la edificación de la iglesia. Y los dones, hermanos, solamente Dios los da a través del Espíritu Santo a los cristianos, ¿ok? Eso es lo que es la diferencia de habilidades. Eso lo miramos la semana pasada. ¿Qué hacer con mis habilidades y talentos? ¿Verdad? Debemos usarlos para Dios. Si Dios le dotó con habilidades y talentos y los pone esos a beneficio a la obra de Dios, bueno, es una bendición. Ahora, ¿qué hacer con nuestros dones o nuestra obligación con nuestros dones? Dijimos la semana pasada, descubrirlos si usted todavía no sabe cuál es su don. ¿Y de qué manera podemos descubrirlo? Sirviendo. En cualquier área, póngase a servir y al servir usted va a desarrollar y a darse cuenta cuál es su don que Dios le ha dado. Y puede ser más efectivo. ¿Qué hacer con nuestros dones? Dijimos cultivarlo. Cultivarlo. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. O sea, si Dios nos ha dado dones, hay que cultivarlos. ¿De qué manera? Usándolos, sirviendo, ¿verdad? Usándolo para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué hacer con nuestros dones? Ubicarlos. ¿En qué área es mi don que Dios me ha dado? ¿Verdad? Dios nos dio un cuerpo. El cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro está en su lugar. Entonces, los dones, ¿verdad? Ubicarlos donde Dios se lo dio y que sea de bendición. Es un complemento para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y otra cosa, ¿verdad? ¿Qué hacer con nuestros dones? Aplicarlos. Aplicarlos. En otras palabras, usarlos y sustentarlos. ¿Verdad? Siendo diligentes, sustentarlos, sirviendo a Dios con fervor, con gozo y con constancia. Eso estudiamos la semana pasada. Esta noche vamos a mirar los dones del Espíritu Santo y vamos a mirar un don esta noche y estaremos los miércoles estudiando los dones, ¿verdad? Como Dios lo vaya indicando. La sana doctrina tiene su fundamento en la Biblia, la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos. La sana doctrina tiene su fundamento en todas las áreas en la palabra de Dios. Si no está fundada en la palabra de Dios, ya no es sana doctrina. Sabemos que hoy abunda mucha enseñanza errónea, equivocada, pero la sana doctrina siempre debe tener su fundamento en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, Primera a los Corintios capítulo 12 que acabamos de leer, y Primera de Pedro capítulo 4 son pasajes que hablan de los dones del Espíritu. Estaremos mirando, ¿verdad?, durante los estudios esos pasajes algunos miércoles. Romanos capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 4 y Primera a los Corintios capítulo 12. Entonces habla, Primera a los Corintios, donde leímos, hermanos, está hablando de la iglesia en Corinto. Es importante recordar lo siguiente acerca de la iglesia en Corinto. Había entre los miembros de la iglesia en Corinto, hermanos, había celos, había contiendas, había disensiones dentro de la iglesia. Y Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 3, Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 2, nos habla acerca de lo que acabo de mencionar. También había disensiones dentro de la iglesia. A lo dicho referente a la iglesia de Corinto, mucho de lo que está escrito hablando, refiriéndose, hermano, a los dones espirituales, es para corregir serios errores y abuso dentro de la iglesia en Corinto. Entonces, eso es bien importante, hermanos, al estudiar los dones. O sea, estaba siendo abusado y estaba haciendo mal uso de los dones. Entonces, Pablo está corrigiendo, hermanos, y ubicando, enseñando a la iglesia de Corinto.
Eso es bien importante. Ya le mencioné la iglesia, usted yo creo que ha leído primera, segunda los Corintios, era una iglesia carnal, era una iglesia que había divisiones, era una iglesia que tenía problemas, ¿sabe una cosa? Pero era la iglesia del Señor. Y Dios estaba trabajando con la iglesia. Entonces, a lo dicho referente a la iglesia de Corinto, mucho de lo escrito, como le dije hace unos momentos, con respecto a los dones espirituales, es para corregir serios errores y abuso dentro de la iglesia en Corinto. Muchos querían tener los mejores dones. Ahora, la lista de los dones, esta lista se deriva de los pasajes 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 y 1 de Pedro capítulo 4. Déjenme darle una lista rápidamente, hermanos, y estaremos estudiando uno por uno con la ayuda de Dios. Pero podemos encontrar el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de interpretación, el don de ministrar, el don de enseñar, el don de exhortación, el don de repartir o repartición, el don de misericordia. No sé si mencioné el don de presidir, que es lo mismo, hermanos. Presidir es dirigir, podríamos decir. Entonces, todos esos dones los encontramos en 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, y el apóstol Pedro también menciona en el capítulo 4 de 1 de Pedro. Ahora, la Biblia enseña, hermanos, claramente que algunos de los dones espirituales fueron temporales. Eso es bien importante que nosotros entendamos. Algunos de los dones fueron temporales. O sea, hubo un tiempo, hermanos, en que esos dones ya no están vigentes. Los dones temporales fueron dados por Dios con el propósito de manifestar autenticidad, cumpliendo lo anunciado por los profetas. Entre tanto se llevaba a cabo la transición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La transición, hermanos, de la ley a la gracia, y la transición de la edad de Israel a la edad de la iglesia, o el tiempo de la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, hubo una transición, hermanos, y hay un porqué de unos dones que eran nada más temporales. Es necesario, respecto de esos dones, hacer unas consideraciones. Hablando de esos dones que fueron, hermanos, simplemente fueron dones temporarios. Primera observación, fueron dados como señal al pueblo judío. Primera observación, fueron dados como señal al pueblo judío. Vayan conmigo, si gusta, hermanos, ahí en Isaías capítulo 28, versículo del 10 al 12. Isaías 28, del 10 al 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera, Isaías 28, versículos 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo, dice al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías 28, versículo del 10 al 12. Ahorita voy a ir a una cita más, hermanos, que nos habla acerca, fueron dados como señal al pueblo judío, pero también fueron dados para autentificar a un siervo de Dios, esos dones temporales. Por ejemplo, ¿se acuerda Moisés cuando fue a Faraón? Dios le dio señales que Moisés iba a hacer con la vara, ¿se acuerda? Y eran señales para que eso, hermanos, era una autenticidad, podríamos decir, que era un siervo de Dios, que Dios lo había mandado. Y las señales que él iba a hacer, los prodigios, los milagros, podríamos decir, ¿verdad?, venían de Dios. No era que Moisés, ¿verdad?, él se lo inventó de él mismo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, fueron dados como señal al pueblo, fueron dados para autentificar a un siervo de Dios. Elías y Eliseo en tiempos de apostasía, Dios les dio, hermanos, Elías oró, fuego cayó, ¿verdad? A ver, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Hagan su holocausto y clamen a su Dios. Y el Dios que responda, ese es el Dios.
Y Elías ora, hermanos, y Dios mandó fuego. Cristo y sus apóstoles en tiempos de transición, y la palabra de Dios dice que algunos dones cesarían. 1 Corintios 13:8, 2 de Pedro 1:19 al 21. Ahora, en esta noche, hermanos, el tiempo que nos resta, quiero hablar acerca del don de sanidad. Después vamos a estar estudiando los demás dones, pero el tiempo que nos resta, quiero hablar acerca del don de sanidad. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude. Señor, le damos gracias. Usted es bueno. Gracias por su palabra. Qué bendición su palabra a nuestras vidas. Es nuestro alimento espiritual, Señor. Pido que bendiga la enseñanza en esta noche, que sea su Espíritu Santo guiando, dirigiendo. Y cuán importante es que entendamos acerca de los dones. Vivimos en tiempos donde, si no conocemos las Escrituras, es muy fácil caer en el engaño, Señor, en el error. Creemos, Señor, que usted nos dirija y nos enseñe, nos instruya a través de su palabra. Ponemos este tiempo en sus manos, perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. El don de sanidad. Este don, hermanos, volviendo ahí a 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 8 dice la palabra de Dios: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí es mencionado, hermanos, el don de sanidades o de sanidad. Y este don fue uno de los dones como señal, como dije hace unos momentos, hermanos, como señal al pueblo de Israel, a los judíos. Mateo, vaya conmigo, por favor, Marcos, capítulo 16, versículos 17 y versículo 18. Marcos 16, versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra de Dios de esta manera. En el versículo 15 Jesús, ¿verdad?, les comisiona ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, escuchen, hermanos, versículo 17, y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra señal es muy importante. Jesús dice, y estas señales le seguirán. Y serán dones, hermanos, que Dios dio. Había un propósito, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Este don fue un don como señal para el pueblo judío. Acuérdense, hermano, que el pueblo judío quería ellos, hermanos, querían señales, buscaban señales. Entonces Dios estaba en la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hermanos, de la ley a la gracia y del ministerio de Cristo, hermanos, y con sus apóstoles. Entonces Jesucristo les da esos dones como señales, y uno de ellos es sanidad. Ahora, Dios en su poder, voluntad y carácter, Dios no cambia. Pero sí en su forma de trabajar con la iglesia comparada con el pueblo de Israel. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, a los padres por los profetas, y en esos postreros días nos ha hablado a través de Jesucristo. Y ahí habla, ¿verdad?, cuál es el Creador, y Jesucristo es Dios. Entonces Dios ha hablado de diferentes maneras. Dios trata con la iglesia, Dios trata con su pueblo de diferentes maneras. Y hablando de los dones, hermanos, entonces Dios trató en ese tiempo, en los comienzos del ministerio de Cristo y el comienzo de la proclamación del evangelio, hermanos, les dio el don a los discípulos como una señal, nada más. En la iglesia primitiva, eso es bien importante, hermanos, usted nunca va a leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, hermanos, nunca hubo campañas de sanidades divinas. Yo no encuentro en la Biblia. Ahora sí, Pedro, hermano, Dios le dio el don de sanar, sanaba, Pablo también, hermanos. Pero ¿cuál era la prioridad de los apóstoles? ¿Cuál era la prioridad de la iglesia?
campañas de sanidades. No, hermano, prioridad el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Algunas veces, ¿verdad? Dios les dio su don a sus discípulos y oraron y sanaron, pero no era su énfasis. No buscaban reconocimiento, no buscaban, hermanos, el aplauso de los hombres. Entonces, por eso, hermano, es bien importante cuando hablamos de una enseñanza en la Biblia, ¿qué dice la enseñanza general de la Biblia? Y eso nos va a dar, hermanos, nos va a llevar a la enseñanza correcta. Sí me entienden, hermanos. En las promociones de sanidades que hoy en día hay, hermanos, y no es de ahora, de tiempo atrás, hay más hermetismo, hay más dudas, desorden, negocios, gloria para los hombres, intereses personales y confusiones que convicción de Dios en el corazón. Y eso lo podemos ver, hermanos. Muchas personas incrédulas fueron sanadas por Pablo. Y Pablo fue un gran cristiano, pero no fue un gran sanador, porque una vez más, ese no era su llamado. Ese no era su llamado era predicar el Evangelio. Y que Dios le dio el don durante su ministerio, hermanos, una vez más, como una señal para que, ¿verdad?, creyeran. Si no creían al mensaje predicado, creían a las señales que Dios les había dado. Dios sigue sanando, por supuesto, hermanos, y creemos, yo creo con todo mi corazón, que Dios sigue sanando conforme a su voluntad. Amén, conforme a su voluntad. Y hay, hermanos, un orden en la Biblia que nos enseña. O sea, si alguien está enfermo, llame a los ancianos del libro de Santiago, más al rato lo vamos a mirar. Llame a los ancianos, vengan, unjalo con aceite, oren por él. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero siempre, hermanos, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, yo declaro que tú vas a ser sano. ¿Quiénes somos nosotros para declarar, hermanos? Nosotros no somos Dios y no tenemos que tomar el lugar de Dios. ¿Pero conoce usted personas o ha oído de personas? En este día yo declaro que tú vas a ser sano. Tenga usted mucho cuidado. Una vez más, no me malentienda. Yo creo que Dios tiene el poder para sanar. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Oramos y buscamos la voluntad de Dios y Dios puede sanar. Pero es conforme a su voluntad. Entonces Dios sigue sanando, pero usa diferentes medios. Y quiero mirar algunos ejemplos, hermanos, en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía el don de sanar, hermanos. El apóstol Pablo tuvo una enfermedad. Segunda a los Corintios 12, por favor, segunda a los Corintios 12, versículos 7 al 9. Segunda a los Corintios 12, versículos del 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón era una enfermedad, hermanos. No sabemos a ciencia cierta qué enfermedad tenía, pero algunos comentaristas piensan que él tenía una enfermedad en sus ojos. Sea lo que sea, él tenía una enfermedad, hermanos. Un aguijón, dice, en mi carne. Estoy en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, te pido que me ayudes con este malestar o este aguijón, esta enfermedad, Señor. Me estorba, me molesta. Y dice Pablo, he rogado 3 veces a Dios. Yo, el apóstol Pablo, yo declaro que yo voy a ser sano. Él no hizo eso. Porque él entendía, hermano, que la sanación venía de Dios. Y el poder estaba en Dios, no en él. Respecto a esto, dice, he rogado 3 veces a Dios. Miren lo que sigue diciendo. Que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, Pablo lo entendió. Señor, quítame este hijo, Señor. 3 veces. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo, no te lo voy a quitar, Pablo. Pero mi gracia te va a sustentar, mi gracia te va a fortalecer, mi gracia te va a ayudar
para que sigas haciendo el ministerio. Y gracias a Dios, hermano, por su gracia. Dios es sabio. Porque a través de ese aguijón, hermanos, Pablo siempre dependía de Dios. Debemos darle gracias a Dios por los aguijones que Dios permite muchas veces en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, vemos al apóstol Pablo, tuvo una enfermedad, su enfermedad, un aguijón. La solución, ¿qué fue la solución? Bástate mi gracia. ¿Por qué no le dijo a otros apóstoles, a Pedro, Pedro, ora por mí, para que esto se me quite? Pedro había orado, ¿se acuerda? Y personas habían sido sanadas. Pero ellos entendieron muy bien, hermano, el propósito. Otro ejemplo, hermanos, un hombre llamado Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. ¿Lo tiene? Versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Escuche, hermanos, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y mire, hermano, lo que dice Pablo: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo no dice, pero él enfermó a tal punto estuvo a punto de morir, pero yo oré por él. Ahora, yo creo que Pablo oró, hermanos: Señor, sana, ten misericordia. Pero Pablo no se atribuye, sino Dios tuvo misericordia. ¿Sí entiende, hermanos? Epafrodito, su enfermedad grave, a punto de morir. La solución, ¿sabe qué fue la solución? La misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia y Dios lo sanó. Otro ejemplo, hermanos, Timoteo. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 23. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios de esta manera. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, hermanos, padecía un malestar estomacal. Las aguas en aquel tiempo no estaban muy purificadas, y muchas veces, ¿verdad?, caía mal a las personas. Y Timoteo padecía de malestares estomacales. Y Pablo le dice, dándole un consejo a Timoteo: ya no bebas agua, bebe vino. Pastor, entonces, ¿es correcto embriagarse? ¿Es correcto entonces? Porque la Biblia dice, el vino era un jugo de uva, era una bebida común dentro de la cultura judía. Si lo podemos poner a este contexto, es como ahorita la Coca-Cola, ¿verdad? Que nada bueno nos hace y todo malo nos da, pero es cultura, la mayoría come con Coca-Cola, almuerza con Coca-Cola. ¿Amén, pastor? Y cena con Coca-Cola. Y de botella mexicana, porque es la que sabe mejor. Era jugo de uva, hermanos. No era vino fermentado, adulterado, que hoy en día la gente consume. Pero siempre una persona va a tratar de buscar una excusa para justificar su pecado o cosas que a veces no son correctas. Entonces aquí vemos, hermanos, por qué Pablo no oró: Señor, yo declaro que Timoteo sea sano de esa enfermedad de su estómago. Una vez más, su prioridad era el evangelio, hermanos, y era conforme a la voluntad de Dios. Y simplemente, Timoteo, ya no bebas agua, bebe vino. Entonces, Timoteo, su enfermedad estomacal. Entonces, pastor, luego me da el estómago, voy a tomar vino. Usted
sabe discernir el bien y el mal, y que su conciencia, hermanos. Amén. Bueno, su enfermedad estomacal, la solución, un medio, un poco de vino. Ya expliqué, hermanos. Otro ejemplo, Trófimo. 2 Timoteo 4:20. Trófimo, todos eran siervos o consiervos del apóstol Pablo. 2 Timoteo 4, versículo 20. ¿Tiene? Dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 4, versículo 20. Ok, dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo estaba Trófimo? Enfermo. Su enfermedad, hermanos, desconocida, no sabemos. La solución, ¿qué podemos ver en ese versículo? Una vez más se lo voy a leer. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. En otras palabras, lo que dice Pablo, a Trófimo lo dejé en casa enfermo. Él necesitaba descansar. Enfermedad desconocida, no nos dice la solución, descansar. Hermanos, Dios obra de diferentes maneras. Una vez, un ejemplo más, hermanos. Juan capítulo 11, versículos 1 al 4. Juan capítulo 11, versículos del 1 al versículo 4. ¿Lo tiene? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, o sea, por la enfermedad. Usted ha leído la historia, hermanos. Lázaro murió. Lázaro murió. Pero ¿sabe una cosa? Cristo lo resucitó. Para la gloria de Dios. Entonces, en el caso de Lázaro, su enfermedad, Cristo dijo: no es de muerte, pero él murió. Porque él sabía que lo iba a resucitar. Y había un propósito para la gloria de Dios. Y el Señor enseñó, hermanos, esa gran lección que debemos nosotros de tenerla en la mente y en el corazón siempre. Jesús, hermanos, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué, hermanos? Vivirá. Vivirá. Oh, qué enseñanza, hermanos. Ciertamente Lázaro murió, pero el Señor lo resucitó. El Señor, hermanos, tiene poder porque Él es Dios. Entonces Lázaro, su enfermedad, no de muerte, la solución, murió, pero había un propósito para la gloria de Dios. Ahora, algunas respuestas a lo que está pasando con quienes dicen tener este don de sanidad. Si es de Dios, tiene que ser perfecto. Él no hace las cosas a medias. Pero también, hermanos, escuche, puede ser obra de Satanás. Puede haber una posibilidad. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a Egipto y Dios le dio los poder para convertir el agua en sangre y las plagas? Vinieron los hechiceros de Faraón, hicieron lo mismo, en algunos, no en todos. Entonces el diablo tiene también poder. No debemos de discernir, hermanos. No, pero pastor, es que yo lo vi. Debemos tener mucho cuidado. Que enseña la Biblia, hermanos. Algunas veces puede ser fingido o una manipulación. Creemos y sostenemos nuestra convicción de que Dios sigue sanando el día de hoy, pero es a través de la oración, hermanos, eficaz. Mire Santiago 5, versículos 15 y 16. Vamos a ir a cita. La última cita, Santiago capítulo 5, versículos 15 y versículo 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios:
Santiago capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. Bueno, debe ver el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está ahí conmigo, versículo 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago nos está instruyendo, hermanos, acerca de cuando alguien está enfermo. Llame a los ancianos de la iglesia. Los pastores, ancianos, si es el término pastor. Puede también ser los líderes de la iglesia, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero hasta ahí dice el versículo. Señor, oramos por mi hermano, tú conoces su condición. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor. Ponemos su vida en sus manos. Creemos que tú tienes el poder para levantar a los enfermos. Y clamamos a ti que tú hagas tu voluntad, Señor, en la vida del hermano. Es lo que está instruyendo. No dice Santiago, y declaren que va a ser salvo. No dice. No dice, hermanos, el versículo. Ahora, miren lo que sigue diciendo el versículo que sigue. El versículo que sigue dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, serán perdonados. O sea que también, hermanos, ahí tiene que ver la fe cuando oremos. Señor, creemos que no hay nada imposible para ti. Y la oración de fe. Hermano, ¿cuántas veces hemos ido a orar por un enfermo? Vamos a sus manos y Dios lo sana y lo levanta. Pero nosotros no damos el mérito o el atributo, yo tengo el don porque yo oré por él y él fue sanado. No, es Dios el que sana. Y es conforme a su voluntad. La oración de fe, dice, sanará al enfermo. Es la instrucción que Dios nos da, hermanos, en cuanto a el don de sanidades. Versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como conclusión, hermanos, el entender verdades como estas no solo deben aclarar nuestras dudas, sino también deben cimentar y arraigar nuestras convicciones en Dios y la forma en que Dios obra y cómo trabaja con las vidas y corazones de los hombres. Ciertamente creo, hermanos, que el don de sanidad fue un don temporal y era específicamente para el pueblo, para los judíos. ¿Okay? Si no creían al mensaje, ellos creyeran a las señales, y una de las señales fue que ellos podían orar por los enfermos y era Dios el que los sanaba a través de los apóstoles. Pero fue un don, ¿verdad? Específicamente para el pueblo judío, y era un don temporal. Ahora podemos orar a Dios y ya Santiago nos dice, ¿verdad? Orar, la oración con fe, la oración de fe, y Dios contestará conforme a su voluntad. Es lo que la Biblia enseña y lo que, ¿verdad?, creo. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, pastor, ¿entonces usted no cree en el don de sanidades? Yo creo en lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que ya estudiamos. Yo creo que Dios tiene el poder para sanar porque Él es Dios y no hay nadie que Dios no cambia. Pero, una vez más, hermano, era específicamente para los judíos y era señales. Si no creían al mensaje del Evangelio, creyeran a las señales. Ahora tenemos la revelación completa. Tenemos el Espíritu Santo. Y la Biblia nos instruye a orar por los enfermos. Y la fe, ¿verdad? Con fe. Y Dios, conforme a su voluntad, sanará. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por su palabra. Creemos con todo nuestro corazón que no hay nada imposible para Dios. Señor, ¿cuántas veces hemos orado por algún hermano o hermano familiar que ha estado enfermo y hemos orado como iglesia y usted, Señor, en su misericordia, usted ha contestado conforme a su voluntad? Gracias por ser no solamente nuestro Dios, nuestro Salvador, pero también usted es nuestro sanador, Señor. Que de muchas enfermedades usted nos ha sanado y nos ha ayudado. Ayúdenos, Señor, a poder entender, discernir el tema de los dones y poder entender, Señor, como usted lo enseña en su palabra. Gracias. Gracias por la oración.
que la oración es el medio que podemos ir al trono de la gracia y llevar nuestras peticiones, llevar nuestras necesidades. Y una de las necesidades en la humanidad, no solamente en nosotros, pero en toda la humanidad, es la salud. Las enfermedades son parte de la vida. Tarde o temprano van a venir las enfermedades. El tiempo cuando ya somos personas avanzadas, llegarán las enfermedades a nuestras vidas. Pero tenemos un Dios en el cielo en el cual podemos refugiarnos, clamar y orar. Su gracia, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, Pablo. Mi gracia te va a sustentar, mi gracia te va a fortalecer, mi gracia te va a ayudar. En otras ocasiones Dios ha tenido misericordia de nuestras enfermedades, como fue en el caso que leímos hace unos momentos. Descanso. Pero Dios tiene el poder y no hay nada imposible para Dios. Bendiga a la iglesia, Señor, ayúdenos a hacer su voluntad, perdona nuestros pecados y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos.